En esta presentación hablaremos un poco sobre los principales deterioros observados en el patrimonio documental, una importante parte del patrimonio conformado por todos aquellos documentos con valor histórico, artístico, científico, literario y cultural conservado en archivos, bibliotecas, museos y otras instituciones que lo atesoran o generen, dentro de los cuales podemos encontrar diferentes tipos de soportes materiales, entre los cuales predomina el soporte papel. Dentro del patrimonio documental con soporte papel, al cual nos referiremos en esta presentación, podemos encontrar diferentes objetos con amplio valor histórico-cultural, como libros, fotografías, cartas, carteles, periódicos y revistas, entre otros, los cuales constan de un soporte material de naturaleza orgánica, fundamentalmente celulósica, y diferentes elementos sustentados como tintas, pigmentos, aprestos, emulsiones, entre otros. Para entender y abordar eficientemente los procesos de deterioro y la conservación de este patrimonio, como en cualquier otra manifestación, es indispensable el conocimiento de sus componentes materiales y la manera en que responden a los diferentes factores o agentes causales de las alteraciones físico-químicas que conllevan a su deterioro, poniendo en riesgo su permanencia. Cuando hablamos de componentes materiales podemos encontrar dos grandes grupos: los soportes materiales que forman parte de estos objetos y los elementos sustentados. Estos soportes son clasificados en antiguos, tradicionales y actuales. Dentro de los antiguos podemos encontrar diferentes materiales con diferentes naturalezas químicas, como pueden ser la piedra, el hueso, el metal, los protopapeles, el papiro y el amate. Dentro de los soportes tradicionales encontramos el pergamino y la vitela y el papel, que puede ser occidental u oriental según su origen, y al cual nos referiremos fundamentalmente en esta presentación. Y por supuesto encontramos soportes actuales de los objetos más modernos, donde encontramos papeles modernos, soportes audiovisuales e informáticos. Dentro de los elementos sustentados vamos a encontrar fundamentalmente en este tipo de patrimonio al cual nos referiremos las tintas, que pueden ser caligráficas, de impresión o pictóricas, con diferentes composiciones químicas, las cuales pueden influir tanto en el proceso de deterioro como en la conservación de este tipo de documentos. Otro elemento importante a tener en cuenta que incluye en el deterioro del patrimonio documental son los factores de deterioro que pueden incidir en el deterioro de estos objetos. Dentro de estos factores vamos a encontrar factores externos y factores internos. Dentro de los factores externos encontramos los factores ambientales, dentro de los cuales vamos a tener importantes factores que influyen de manera determinante en el estado de conservación de los mismos, donde se encuentran la humedad, la temperatura, la contaminación atmosférica y la luz. Tenemos también los factores biológicos, los cuales dependen también de estos factores ambientales, y en los cuales vamos a encontrar el ataque de animales y microorganismos fundamentalmente. También podemos encontrar como factores externos los factores catastróficos, donde vamos a encontrar inundaciones, incendios, eventos meteorológicos y conflictos bélicos que ponen en riesgo la permanencia del patrimonio, y los factores antrópicos, que dependen de la mala manipulación, el vandalismo e instalaciones inadecuadas para la conservación de este patrimonio. Ya dentro de los factores internos, que son intrínsecos, tipo y calidad del soporte material, los procesos de manufactura, el encolado, los aditivos y los elementos sustentados, los cuales también determinan e influyen en el deterioro y la conservación de estos objetos. Dentro de los deterioros más comunes observados en los objetos del patrimonio documental con soporte papel, encontramos el amarillamiento, la friabilidad, las roturas y dobleces, manchas y perforaciones. El amarillamiento y cambios de color en general en el papel es un deterioro debido a la combinación de factores externos e internos. En este caso, la incidencia de factores ambientales como los valores inadecuados de humedad relativa, temperatura e iluminación generan toda una serie de reacciones químicas en las moléculas que conforman el papel, como la celulosa y la lignina, provocando su oxidación y la aparición de elementos cromógenos que desarrollan estos cambios de coloración comúnmente observados en este tipo de patrimonio. La friabilidad, por su parte, es el debilitamiento físico-químico del soporte, que se debe también a la incidencia de valores inadecuados de temperatura, humedad relativa e iluminación, así como el desarrollo de microorganismos como bacterias y hongos fundamentalmente, que a través de su metabolismo generan ácidos y enzimas que alteran la composición química de la celulosa, provocando alteraciones físico-mecánicas que conllevan al debilitamiento y friabilidad del soporte. Las roturas y dobleces se deben fundamentalmente a la mala manipulación
y los inadecuados procesos de almacenamiento y exhibición de los documentos. El desarrollo de diferentes tipos de manchas se debe al efecto también de factores ambientales como la humedad relativa, temperaturas e iluminación inadecuadas, contacto directo con el agua por filtraciones e inundaciones y el desarrollo de microorganismos como los hongos que generan pigmentos de diferentes colores, así como las diferentes coloraciones debido a su crecimiento. Otro tipo de manchas comunes encontradas es el conocido foxing, debido fundamentalmente a la oxidación de elementos metálicos componentes del papel y las manchas causadas por elementos metálicos en contacto directo con el mismo como grapas y presillas. Las perforaciones van a ser causadas también por manipulaciones inadecuadas y por la acción mecánica de toda una serie de insectos como termitas y coleópteros. En la presente diapositiva se pueden observar algunas de estas alteraciones en libros. Aquí, como pueden observar, podemos ver el amarillamiento, la aparición de manchas, el debilitamiento material del soporte papel o friabilidad que puede llegar a extremos que ponen en riesgo la permanencia de los mismos si no se monitorean y tienen en cuenta los factores de deterioro y la conservación de estos documentos. Aquí observamos otro claro ejemplo del amarillamiento del papel, en este caso en publicaciones periódicas, lo cual ocurre frecuentemente en las instituciones que atesoran este tipo de documentos. En este caso, este proceso de amarillamiento se va a deber a alteraciones químicas que sufre la molécula de celulosa, provocado por toda una serie de factores ambientales como la temperatura, la humedad y la iluminación, que conllevan a cambios en la composición química de la celulosa, generando toda una serie de compuestos cromógenos que desarrollan este color amarillo en el soporte papel. En estos documentos se observa un claro ejemplo del efecto que puede tener el agua sobre los documentos. En este caso, documentos que han estado sometidos a la acción del agua directamente, la cual avanza en el papel y en el borde arrastra toda una serie de suciedad, dejando manchas que alteran significativamente el valor de estos documentos. Lógicamente, al aumentar el contenido de humedad dentro del papel, esto también conlleva el desarrollo de toda una serie de reacciones químicas que van a alterar la composición química del papel y conllevan también a su friabilidad, poniendo en riesgo también la permanencia de los mismos. Otro deterioro común que observamos en este tipo de documentos atesorados en archivos, bibliotecas y museos es el efecto negativo que pueden tener las reacciones químicas de elementos sustentados como la tinta por la acción de toda una serie de factores ambientales, dentro de los cuales destacan la temperatura, la humedad y la iluminación, los cuales generan también la reacción química de los elementos metálicos de las tintas que conllevan a la calcinación del papel y también a la migración de determinados elementos de un folio a otro, lo cual también altera la legibilidad de estos documentos y también pone en riesgo sus valores como patrimonio. La fotografía es otro de los elementos del patrimonio documental que puede sufrir importantes alteraciones debido a todos estos factores de los cuales hemos venido hablando. Aquí podemos observar el reblandecimiento de la emulsión, la pérdida de la imagen y la oxidación de la plata en un negativo fotográfico a causa de la humedad. Vemos también el debilitamiento del soporte y la fractura de la emulsión fotográfica debido también a la acción de estos factores ambientales, también el crecimiento fúngico en la fotografía y por supuesto la oxidación de elementos metálicos en contacto que perforan el material y la migración de tintas en contacto con la fotografía. En este caso, todo debido a una mala manipulación o un mal almacenamiento de las mismas. Uno de los factores de deterioro que más incide en la conservación del patrimonio documental con soporte papel, sobre todo en condiciones climáticas como las de nuestro país, van a ser los factores biológicos. Dentro de estos factores biológicos, los cuales dependen de las alteraciones de las condiciones ambientales de almacenamiento o exhibición de los objetos, fundamentalmente de la temperatura y la humedad relativa, se encuentran fundamentalmente los hongos. Los hongos, una vez que se depositan sobre estos objetos en condiciones ambientales favorables para su crecimiento, van a desarrollarse y a generar toda una serie de manchas sobre los mismos que van a alterar la legibilidad de los mismos y también van a producir a través de su metabolismo toda una serie de productos ácidos y enzimas que van a alterar químicamente la composición de la celulosa, conllevando a alteraciones en la estabilidad físico-mecánica del papel.
Otro factor biológico con una alta incidencia en el deterioro del patrimonio documental en nuestro país son los insectos. Dentro de estos insectos, tan conocidos también como insectos bibliófagos, encontramos toda una gama de insectos como las termitas, los coleópteros, las llamadas polillas, el pececillo de plata, etcétera, los cuales a través de la acción mecánica van a provocar perforaciones y la pérdida importante del material de este tipo de documentos, que pueden conllevar a la pérdida del mismo por los efectos drásticos que pudieran tener de no ser almacenados o monitorizados adecuadamente durante su conservación o exhibición. Aquí podemos observar otros ejemplos de los efectos que pueden tener los insectos sobre el patrimonio documental. En estas fotografías observamos el efecto de pececillo de plata, que por acción de raspado de la superficie pueden conllevar a la pérdida de la estabilidad mecánica de estos objetos, y también el efecto que pueden tener sobre las fotografías al ir raspando la superficie de la emulsión fotográfica, provocando la pérdida de la imagen. En el extremo derecho vemos también el efecto que pueden tener otros insectos, como en este caso las cucarachas, que por regurgitación provocan también la aparición de manchas importantes sobre estos soportes y también importantes efectos de deterioro sobre las encuadernaciones de los documentos. En esta presentación hemos observado lógicamente de manera general algunos de los efectos de deterioro más importantes que observamos en este tipo de patrimonio documental con soporte papel, los cuales en futuras presentaciones podríamos profundizar más adecuadamente para una mejor comprensión. Muchas gracias por su atención.